buenas y bienvenidos a La Pasión que nos une, programa dedicado a la Semana Santa y la religiosidad popular. El día de hoy estamos con Francisco José Udaondo Puerto en la clerecía, perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca. Y hemos elegido esta entrevista porque como director del coro de la UPSA tendrá mucho que contarnos sobre el canto coral. Así que vamos a darle comienzo. Muy buenas. Bueno, la música ha acompañado a los cultos religiosos desde la noche de los tiempos. El cristianismo también la ha utilizado en la realización de sus cultos, tanto en su vertiente instrumental como en su faceta vocal. Ahí viene esta pregunta. ¿Qué papel ha desempeñado la música religiosa y más concretamente la música cantada en el cristianismo a lo largo de su historia? Pues es una muy buena pregunta. La música es connatural a los ritos religiosos desde el origen de los tiempos, desde el origen de la especie humana, podríamos decir. De hecho, hay autores que dicen que la primera manifestación religiosa precisamente es la danza, y la danza está basada fundamentalmente en un acompañamiento rítmico. El cristianismo nace en el ámbito o en el contexto de la sociedad judía. En los ritos judíos, en la sinagoga judía, es muy frecuente, es parte del rito, el canto de los salmos. Entonces, la tradición de cantar en las celebraciones religiosas, el cristianismo lo toma del judaísmo. Es verdad que los padres de la Iglesia al principio debaten mucho sobre qué papel puede tener la música en la liturgia y si debe estar en la liturgia. Entonces, después de algunos debates, hay algunos que dicen que la música sirve para distraer. Llegan figuras pues, como San Basilio, uno de los padres de la Iglesia griega, y sobre todo en la Iglesia latina aparecen las figuras de San Ambrosio, es muy importante para la historia de la música, San Ambrosio, y San Agustín, para los que la música sirve para elevar las almas de los creyentes hacia Dios. Es decir, es un instrumento para que el fiel sienta el fervor y de alguna manera la oración sea más fluida, llegue mejor a Dios. Decía San Agustín que el que canta reza dos veces. Entonces la música, el canto de la liturgia, de los textos sagrados fundamentalmente, no es algo añadido, sino que es connatural a la esencia misma del texto religioso, del texto litúrgico en el caso de la misa, o bien del oficio divino cuando es la oración. Le preguntaban a Pío X. Pío X fue el gran restaurador de la música en el siglo XX, era papa. Entonces, en el año 1903, él establece un documento para restaurar la música pues, a los valores antiguos, librarla, digamos, de las impurezas a las que le había sometido el siglo XIX, música teatral, en fin, música no propia para la Iglesia. Entonces le preguntó una vez al Papa Pío X, un joven clérigo, le dijo: Santo Padre, ¿qué se canta en la misa? Y el Papa le contestó: no, hijo mío, no es que se canta en la misa, es que la misa se canta. Es decir, el sentido de que el texto sagrado tiene que cantarse para alcanzar su plenitud. La música instrumental es otra cosa. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales, no admiten la tradición de la música instrumental en sus ritos, en sus liturgias, ¿no? Sin embargo, la iglesia latina, la iglesia occidental, empieza a finales de la Edad Media a introducir instrumentos para solemnizar el culto y fundamentalmente, claro, luego toda la tradición del órgano en la Iglesia católica y luego en todas las iglesias protestantes. Si nos referimos a las diferentes modalidades musicales que nos encontramos a lo largo de la Cuaresma y la Semana Santa, nos encontramos una dualidad claramente diferenciada. Por una parte, la música clásica con piezas musicales,
en ocasiones muy extensas, algunas compuestas hace varios siglos y con un carácter intimista, que llama a la reflexión por parte de quien la escucha. Por otro lado, la música que sirve de acompañamiento a los cortejos procesionales, que presenta diversos estilos desde el lento y profundo, ejemplo de ello Amarguras, de Manuel Font de Antá, al alegre y dinámico de Pasan los campanilleros de Manuel López Farfán. Y ahí es lo que viene esta pregunta, que dice así: ¿podría decirse que la música coral de Semana Santa es una música culta, estática, lenta, frente a la música más oída, que como su propio nombre de marcha indica movimiento, dinamismo, acción? Te voy a contestar a la gallega, con todos los respetos, porque yo soy del Bierzo y la cultura gallega es parte de mi tradición. ¿Consideras que un paso, una escultura, un crucificado es estático, distante, frente a una proyección de una película? Mutatis mutandis es la pregunta, ¿no? Es decir, nosotros sacamos a los pasos en procesión en Semana Santa porque esos pasos representan y tienen un simbolismo y son estáticos, para tomar ese adjetivo, ese epíteto, son estáticos, ¿no? Son clásicos. Evidentemente es mucho más dinámica una película. Proyectamos la Pasión de Cristo, llevamos un paso que vaya proyectando la Pasión de Cristo. No, ¿verdad? Queremos llevar esa imagen que para nosotros tiene ese significado profundo con el peso de los siglos. Ocurre un poco lo mismo con la música. A veces la Semana Santa la circunscribimos a las procesiones, que son una parte sin duda fundamental y que tienen el carácter que le da, digamos, a la Semana Santa cada ciudad, cada pueblo. Pero hay también la celebración litúrgica de los oficios y digamos, las misas de Semana Santa. Me hablabas de la marcha de Farfán. La marcha de Farfán tiene más de 100 años. Quiero decir que ya tienen sus soleras. Si fuéramos aquí de patrimonio, ya sería bien de interés cultural, ¿no? Porque ya pasa de 100 años. Claro, la música coral nació y sigue desarrollándose, es decir, hay compositores de música coral actual. La música coral tiene una tradición larguísima en la historia de Occidente, en la historia de la Iglesia. Hay obras de arte corales vinculadas con la Semana Santa que son patrimonio cultural de nuestra civilización de Occidente. Estoy pensando en las pasiones de Juan Sebastián Bach, por ejemplo. Entonces, había un profesor mío de filosofía que siempre decía: tenemos que poner la calle al nivel de la ciencia y no la ciencia al nivel de la calle. Una obra coral, como tú dices, del periodo clásico, requiere una mayor introspección, una mayor atención, incluso un estudio. Si se explica, si se muestra, tiene una belleza y entronca además con el espíritu de esto que decíamos antes, de elevar el alma hacia Dios, que, o sea, yo no veo que tenga que tener, digamos, un extra. Las marchas procesionales son fundamentales y tienen que ser instrumentales por varias razones. Uno, necesitamos un ritmo constante que marque el movimiento del paso. Dos, estamos en exteriores. Una banda de 40, 50, 60 instrumentistas alcanza una potencia sonora que un coro al aire libre sería muy difícil que consiguiera eso. Entonces, lo uno y lo otro se complementan. La música coral, aquí en la Semana Santa últimamente
ya están apareciendo grupos corales que acompañan también las procesiones junto a los grupos instrumentales, ya sean marchas, ya sean bandas, etc. Entonces, por ejemplo, la liturgia de Semana Santa, que es riquísima, es una liturgia fundamentalmente coral, y las procesiones, los actos que suelen organizar las cofradías con los pasos, es música fundamentalmente instrumental. Ambas nos ayudan a vivir con más intensidad el sentido de la Semana Santa. Me hablas de procesiones que llevan música, pero ¿qué pasaría si no las llevara? ¿Y qué pasaría con las procesiones como tal que son de silencio? ¿Cómo comentamos eso? Porque hay procesiones que no tienen música ninguna, que tienen su promesa de silencio, que tienen su forma de estar sin nada. El silencio es una forma de expresión, ¿no? Es la desnudez absoluta, la pobreza absoluta, ¿no? Si nos imaginamos esos Cristos en el momento de procesionar, ¿no? Y con esa, pues eso, una masa humana que guarda respeto y guarda silencio, ¿no?, ante el misterio de alguien que dio su vida por nosotros. Ese silencio realmente es un silencio, es un grito de respeto, ¿no? Yo lo considero así. La música es sonido y es silencio. Es la combinación de ambas cosas. No hay música sin silencio previo. De acuerdo. Pues vamos a seguir entonces. En la actualidad, una mayoría de manifestaciones religiosas públicas dentro y fuera de la Semana Santa utilizan bandas de música en sus diferentes configuraciones, ya sea de cornetas y tambores, agrupación musical, banda de música o capilla musical, dejando en minoría las muestras de música coral en las procesiones. ¿Quiere decir esto que la música coral se demanda menos por parte de las cofradías, que es menos accesible para el gran público? Sí, yo creo que sí, se demanda menos, pero por una razón muy lógica, que es la que acabamos de comentar, que es que normalmente las procesiones se hacen en exteriores. Entonces, las bandas de música que suelen ser muy buenas y además preparan temas que, bueno, pues que son muy reconocibles. Hay buenos compositores actuales de marchas y música de Semana Santa para bandas. Quiero decir, es algo que demanda la sociedad, o por lo menos el mundo de la Semana Santa. ¿Quién no conocerá La Esperanza de María? Por ejemplo. O A la Gloria. Sí. Composiciones que vienen de la Andalucía y que se expanden por el resto de España. Y que cada vez lo hacen compositores más jóvenes. Y que llegan a expandirse a partir de una agrupación musical como por ejemplo es Virgen de los Reyes. Y poco a poco se van conociendo, comprando los derechos de autor y expandiendo. Ejemplo de ello, aquí en Salamanca seguramente veremos mucho. No sé si habrá estado usted por aquí alguna vez en nuestra Semana Santa. Claro que he estado, muchas veces. ¿Y cuál es la marcha de Semana Santa que más ha escuchado y le ha gustado? Pues mira, te voy a decir, hay una marcha que es una adaptación de una danza que nosotros cantamos, de una danza de un autor francés que es Toinot Tarboux, que en una cadencia muy lenta va acompañando las marchas. Yo la he oído varias veces porque hay bandas muy buenas en Salamanca, y además que están ensayando todo el año precisamente para la Semana Santa. Esta pieza nosotros la cantamos con una letra que es Amor que me cautivas, y me gusta mucho oírla sonar. De igual manera que a veces las bandas hacen adaptaciones de piezas corales. Estoy pensando, por ejemplo, en el Stabat Mater de Kodail, que también se lo he oído a las bandas. Y entonces hay ahí una especie de trasvase, de intercambio del mundo coral al mundo instrumental y viceversa.
¿Crees que podría haber una combinación en Semana Santa de instrumental y coral? Es difícil. Es difícil, se podría hacer, pero es difícil porque requiere de una colocación del coro, de un coro muy grande, muy potente para, digamos, poder tener sonoridad, repito, al aire libre junto a una banda, que no olvidemos que las bandas utilizan los instrumentos más sonoros, es decir, sobre todo los instrumentos de viento. De acuerdo. Pues vamos a seguir entonces. Uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de Zamora es la interpretación por parte de un coro del Miserere, compuesto por el padre José María Alcácer Martínez, basado en el Salmo 50, la noche del Jueves Santo en la plaza de Viriato, y que es seguido por una gran multitud. ¿Puede convertirse la música coral de Semana Santa en un hecho popular y de amplio seguimiento encontrando el formato adecuado? Pues probablemente, porque es verdad que el Miserere de Zamora ha tomado mucha relevancia, sobre todo en los últimos años. Hubo unos años de declive, pero ahora es uno de los momentos estelares de la Semana Santa zamorana. Y además que trasciende vamos a decir, las fronteras de Zamora, ¿no? Hay mucha gente que hemos ido a escuchar el Miserere, que se prepara con mucho interés, con mucho denuedo, podríamos decir, y sobre todo que realmente es dramático, ¿no? Cuando en la noche se oyen esas voces masculinas cantando el Miserere, el Salmo 150, apiádate de mí, Dios mío, ¿no? Creo que esa conjunción de texto y música, esa expresividad del canto, se alcanza, por ejemplo, en Zamora llega a unos extremos, desde luego, admirables. De acuerdo. Hablando del Miserere, la Junta de Semana Santa de Salamanca recupera en el 2013 el Miserere compuesto por el músico salmantino Manuel José d'Ollagüe, convirtiéndose en un acto clásico dentro de las actividades organizadas en los días previos a la Semana Santa, y que si bien no tiene la asistencia multitudinaria de las procesiones, siempre acude a su interpretación un nutrido número de personas. Y eso es a lo que va esta pregunta. ¿Podría convertirse esta pieza de música coral en uno de los momentos cumbres de la Semana Santa salmantina si se le cambiara el formato con el fin de hacerlo más accesible? Hemos hablado hace un momento del Miserere de Zamora y ahora hablamos del Miserere de d'Ollagüe. El Miserere de d'Ollagüe tiene una concepción musical diferente. Tiene el espíritu, vamos a llamarle, de la música de cámara. Sabemos que se ha estado cantando en la catedral desde su composición hasta aproximadamente los años 50, 60. Luego se perdió y gracias a Dios pues se ha recuperado hace ahora apenas ni 10 años siquiera. Requiere el problema no es el problema, pero que esto se pudiera llevar a un exterior, que pudiera tener... Es un Miserere menos efectista y más intelectual, vamos a decir, que el Miserere de Zamora. Son voces, es a capela, es un coro masculino, y yo celebro muchísimo que se haya recuperado este Miserere y esperemos que no vuelva a ocurrir, que pasan una laguna de años sin que esta tradición, que ya era centenaria en Salamanca, pues, que eso se prolongue en el tiempo, ¿no? Y que perviva siempre, porque la labor que se ha hecho con esa recuperación es muy meritoria. Ojalá. Hay otros actos también, yo recuerdo el Poeta ante la cruz, por ejemplo, en el que ahí siempre interviene un poeta y un coro. Y luego, últimamente, muchas cofradías están demandando la presencia de grupos
de grupos corales. No solo para las procesiones, sino también para algunos actos que se celebran en interiores, por ejemplo en Vía Crucis, etcétera, y otros actos. Bueno, ahora ya tirando un poco más a lo que hace un director de coro exactamente en este caso de la Universidad Pontificia de Salamanca, nos gustaría saber, como director del coro, ¿qué podrías contarnos de tu coro? Bueno, pues es como decirle a un padre que puedes contar de tus hijos, ¿no? Pues mira, nuestro coro cumplió el año 23, hace 2 años, 50 años. Que una institución musical hecha por gente amateur que le gusta cantar, que siente la pasión de vivir los años de la universidad, porque son los años más intensos, con otros compañeros, con otros amigos, en torno al mundo coral, en torno a la música, eso personalmente llena mucho. Nosotros celebramos el 50 aniversario en la catedral y a lo largo de estos 50 años han pasado por el coro casi 1000 personas. 1000 personas. En la catedral nos juntamos 400. No ha habido nunca una concentración coral de un solo coro en Salamanca tan grande como esa. Hicimos el Requiem de Mozart, hicimos algunas piezas que son para nosotros representativas, el Alma Redemptoris Mater, también el Aleluya de Händel, etc. Nuestro coro lleva el nombre de un gran compositor que es Tomás Luis de Victoria, compositor abulense al que le debemos el oficio de Semana Santa, ¿no? Él compuso un oficio completo para los oficios del jueves, del Viernes Santo y para los oficios de tinieblas, que se llamaban antes, ¿no? 18 motetes para los oficios de tinieblas y luego, no me acuerdo cuántos son, creo que son 30 y tantos, 35 o 37 los motetes que componen el oficio de Semana Santa. Nosotros todos los años hacemos un concierto de Semana Santa. Tenemos el concierto de Navidad, que es el regalo que la Universidad Pontificia ofrece a la ciudad como regalo de Navidad, y hacemos aquí en la clerecía también el concierto de Semana Santa. Era una tradición que habíamos tenido desde siempre y que hubo unos años que lo dejamos, lo aparcamos y ahora lo hemos vuelto a recuperar. Pues porque también forma parte de nuestra identidad. Somos el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca y creo que igual que celebramos el nacimiento tenemos que celebrar la Pascua. El 29 de marzo daremos aquí nuestro concierto de Semana Santa con repertorio específico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de Jesús. El coro es un lugar de encuentro, es un lugar de amistad y es un lugar de aprendizaje musical, pero también de aprendizaje de la vida. Yo siempre les digo a mis alumnos o a mis coristas cuando entran, que son casi todos en primero, 18, 19 años. Ahora no me vais a creer, pero dentro de unos años cuando os vayáis de Salamanca, los mejores amigos y las mejores experiencias las vais a haber vivido en el coro, porque hacemos muchas cosas juntos, ensayamos, viajamos, cantamos, discutimos también, porque es la vida así y hay que, ¿no? Y sobre todo aprendemos a convivir. Entonces, el coro para mí es una parte fundamental de mi vida. Mis grandes amigos los he encontrado en el coro, los tuve y los tengo en el coro. Y de aquí han salido amistades pues, que son para toda la vida, duraderas y bueno, y iba a decir inmortales, ¿no? Porque se vive muy intensamente. Para nosotros cantar, hay un estudio que dice que cuando estamos cantando juntos,
al final llegan a acompasarse los latidos del corazón. O sea, todos los que allí estamos cantando tratamos de producir una sola voz, la voz del coro Tomás Luis de Victoria. Entonces, es que este coro suena así, esa es su voz. Otro coro suena, cada coro tiene su voz. ¿Por qué? Porque al final todos son uno. Pues eso es mi experiencia coral. Bueno, maravilloso. Entonces vamos a invitar a todo el mundo a ese acto el 29 de marzo. A las 8 de la tarde aquí en la Clerecía. Perfecto. Se queda ahí para todo el mundo. Finalmente, una conclusión de esta entrevista. ¿Cómo la has sentido? Estoy muy a gusto en la entrevista y me gustaría de alguna manera agradeceros que hayáis tenido esta motivación de, bueno, pues de acercaros a la música coral con motivo de la Semana Santa. Cualquier excusa es buena para acercarse a la música coral, pero si es con la Semana Santa con la que está tan vinculado, ¿no? la música vocal y la música coral, pues con mucho mejor. Y bueno, pues que sigamos ayudando todos a mantener las tradiciones que nos legaron nuestros antepasados y que tenemos también nosotros, no la obligación, que no es una obligación, sino yo creo que de alguna manera la responsabilidad de legar a las próximas generaciones para que la Semana Santa siga siendo un elemento de unión y de vivencia de lo que gran parte de nosotros pues creemos y profesamos. Maravilloso. Pues para acabar, voy a decirle a realización que coja la caja que hay ahí y me la traiga, porque tenemos que darte un detallito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Os lo agradezco, os agradezco muchísimo el interés. Hombre, muy bien, la pasión que nos une. Pues sí, la pasión que nos une a todos los que contribuimos a que la Semana Santa pues sea más solemne y la vivamos con más intensidad. Muchas gracias, de verdad. A ti. Y muchas gracias a vosotros, público, por estar aquí escuchándonos y viéndonos en este día. Y es así que despedimos la pasión que nos une.